para todos nuestros clientes y no clientes y amigos. Es el octavo webinar que organizamos y la verdad que estamos muy contentos con esta fórmula, que es una fórmula fácil y que la verdad que los llenamos cada día y está teniendo tan buena acogida, ¿vale? Este tipo de fórmula, la verdad que seguramente pensamos que se quedarán en el futuro. Bueno, quiero en primer lugar deciros las normas del webinar, que son muy sencillitas. Nos tenemos desconectadas las cámaras a todos, lógicamente por seguridad, y los micros también los tenemos desconectados para que no haya interrupciones durante la explicación de David. Pero queremos que vais acumulando en el chat que veis en vuestra pantalla, vais acumulando ahí las preguntas y luego en la parte final, pues yo se las voy indicando tanto a David como a Óscar, ¿vale? Entonces, bueno, os presento el webinar de hoy. Viene muy al caso, ¿no?, del tema que tenemos actualmente con el virus, es la termografía infrarroja. David va a hacer David Álvarez, fisioterapeuta y experto en fisioterapia y en termografía, perdón, y va a hacer la presentación. Óscar estará ahí un poquito en la sombra y Óscar Carvajal, que es su compañero y socio, estarán en la sombra y luego en la parte final responderá las preguntas conjuntamente con David. Y bueno, pues va a haber una primera parte de explicación básica de conceptos termográficos y luego una parte final en la cual pues David va a explicar en este momento actual en qué puede ser útil la termografía, ¿no?, y qué métodos son los mejores y peores para detección de temperatura, ¿no? Entonces, os dejo ya con David. No sé si me estáis viendo Ahora o... mismo, David, tienes que compartir la pantalla porque he dejado de ver tu presentación. Compártela. Perfecto. Y no te Vamos a estamos ver, viendo. que no vamos a la... No te estamos viendo. Y Vale. seguro que ¿Veis la algo gente ahora? agradece. Ahora se ve perfectamente la presentación, pero no te vemos a ti. Vale, pues es que me dice que la cámara no se puede conectar, por eso te decía. Qué raro, Está porque como, te tengo como organizador. está como pensando. Bueno, si quieres, vete arrancando y vamos a intentar solucionar ese problemilla. ¿Me abandono y me conecto otra vez? No, Tardo no, un no, no, segundo. no, ¿No? no, 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 mejor que no. Mejor que no. Pon la presentación y vete y luego ya intentamos técnicamente que se te vea con la pantalla, ¿vale? No. ¿Compartir no te deja? Es que no me deja hacer nada, Nacho, por eso te lo digo. Me tiene Pues, como capado el sistema. pues mira, alguna cosa, te voy a sacar y entras otra Sí, vez. venga, Venga, perfecto. disculpad, darnos un minuto. Normalmente el sistema va de lujo, pero a veces entiendo que es por la sobrecarga que pueda haber de Internet. Están todas las empresas y todo el mundo, estamos conectados al mismo tiempo, pues igual puede haber algún problemilla técnico. Pero bueno, darnos un minuto, enseguida lo solucionamos. Mientras tanto, por favor, desconectar todas las cámaras. En vuestra pantalla inicial tenéis ahí una opción de una camarita y desactivarlo, ¿vale? Porque igual tengo que activarlas a todos por este Yo ya estoy problema aquí técnico. otra vez. Sí, estoy aquí otra vez. No tengo la Vale, opción de activar. dame un segundo, ahora te activo, David. Perfecto. Te encuentro. Aquí estás, David. Organizador. Venga, a ver ahora.
¿Te permite, David? No, no, no me deja. Al igual que antes no ha habido ningún problema, pues Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ver si pasándote a presentador. Venga, dame un segundo. no sé por qué. A ver ahora. A ver si es suerte. Aquí me dice que está compartiendo, o sea, está ahí como pensando, pero Y eso que hoy no somos, hay 67 personas. A ver, voy a activar todas las cámaras web. Si alguien la tiene activada, que la desactive. Porque si no le veremos. Mira a ver, David, si ahora con esa opción te deja. ¿Te deja? no. Sigue No, pero, pensando, así pero, que bueno, pero- pues pero la cámara no te permite. sí, sí, yo me veo en la cámara, yo me estoy viendo, pero pone compartiendo y no hace nada más. Pero los demás no te vemos, ¿eh? En la cámara. Yo me veo en la, sale una pantallita al lado que pone compartiendo y yo me estoy viendo, pero No, los demás no te vemos. ¿Tienes buena conexión tú de internet en casa? sí, 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 sí. Ya, pues. Como quieras hacerlo, me desconecto y vuelvo a conectarme o lanzo la presentación. Sí, la presentación, ¿te deja compartirla o no? Yo creo que sí. Bueno, pues venga, claro, eso es lo que tenemos ¿No me que veis? compartir pantalla. Ni te vemos ni vemos la presentación. ¿Tampoco? Ahora la presentación sí. Venga, Bien. pues arranca. Bueno, pues Venga, nada, vamos a ver estos problemas técnicos. Nada, venga. pues agradecerte a ti personalmente, Nacho, y bueno, al resto de compañeros de PRIM, el poder participar en esta iniciativa, ¿no? Yo creo que está siendo bastante acertada a la situación en la que estamos y bueno, pues nos permite estar conectados, ¿no? En esta desconexión, ¿no? Que muchos de nosotros tenemos. La intención de la charla es presentar la herramienta de termografía infrarroja como, bueno, pues como una prueba más que está al alcance del fisioterapeuta para utilizar en su uso diario clínico. Y bueno, pues muchos de vosotros a lo mejor ya la utilizáis, con lo cual, bueno, esta parte, una primera parte de la charla, que es la que voy a hablar así un poco sobre conceptos generales y demás, pues valdrá un poquito de repaso para los que no tengáis contacto, nunca hayáis tenido contacto con ella, pues va a valer un poco para, bueno, pues para entender el uso. Y luego, pues como decía Nacho, la situación en la que estamos, y bueno, pues la vuelta, ¿no? al trabajo y todas estas medidas de seguridad que vamos a tener que adoptar en todos los centros, yo creo que sería, bueno, pues acertado introducir algún sistema de control térmico con uno de los procesos febriles como uno de los síntomas, ¿no? más comunes dentro de la infección. Nunca he hablado sin ver la cara a nadie, con lo cual intentaré hacer la charla lenta. Es una charla que evidentemente hemos dado tantas veces que pues, uno se acelera cuando la da y al no veros la cara pues tampoco sé el feedback vuestro. Entonces, bueno, luego aquellas dudas que queden por ahí en el tintero, después pues haremos una pequeña ronda de preguntas donde tanto yo como Óscar pues os ayudaremos a resolverlas. Sí, es lo ideal sería que la gente lo fuera colocando en el chat, ¿vale? Yo voy, si a veces la pregunta se repite, pues lo que hago es que la Me agrupo, la ¿vale? lanzas, Entonces, que la me parece gente vaya, pero no te voy a interrumpir durante el perfecto, webinar, ¿vale? Lo me hacemos parece mejor estupendo. así, ¿vale? Muy bien. Pues Bueno, adelante. qué es la termografía infrarroja? Bueno, pues estamos ante una prueba complementaria, objetiva y cuantitativa. Tiene varias características que la diferencian de otras pruebas, pues en cuanto a que es una prueba que es no ionizante, es una prueba que no es invasiva y es una prueba que no exige tampoco contacto y no es dolorosa, lo cual imaginaros pues, bueno, el amplio espectro de aplicación que tiene, tanto a nivel poblacional, a nivel de situaciones que se puedan dar, a nivel clínico
y bueno, pues la posibilidad de repetirla en múltiples ocasiones, dado que bueno, no genera ningún tipo de efecto y no tiene ningún coste ya de mantenimiento, de inversión, como todos los equipos de imagen, pero luego no exige ningún coste a la hora de realización de la prueba. Bueno, Hildebrand ya en el 2010 son artículos donde bueno, la clasificaban dentro del espectro de prueba de imagen complementaria. Y en el año 1982, bueno, pues la FDA aprueba la prueba y aquí, bueno, es una de las zonas donde hacemos bastante hincapié en la formación oficial, porque la FDA realmente aprueba la prueba como una prueba de tipo 1, un clase 1. Las pruebas clase 1, para que todos podáis situaros en lo que estoy hablando, son pruebas que están de alguna manera definidas a que, bueno, vamos a obtener datos, pero a través de esos datos no vamos a poder utilizarlos para establecer un diagnóstico médico. Es decir, una prueba que nos va a ofrecer datos que junto con otras pruebas de exploración va a ser capaz de establecer un diagnóstico médico, pero que la prueba como tal, sola, aislada, no es capaz de establecer un diagnóstico médico. De hecho, la FDA ha hecho bastante hincapié en ese tipo de cosas, sobre todo a las compañías que venden sistemas, pues, a ver, un poco por la publicidad, vamos a decir, malintencionada, pero bueno, para que quede claro de que el sistema realmente es un sistema que está validado para la captación de temperatura. Otra cosa es que los datos que obtienes de la prueba, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, puedan ser utilizados e interpretados en combinación con otras pruebas, en combinación con la exploración o en combinación con otras cosas para establecer diferentes situaciones de diagnóstico. La prueba termográfica queda incluida dentro de lo que es la prueba de datos o la obtención de datos fisiológicos, pues al igual, por ejemplo, que hace una electromiografía, y hay que diferenciarla claramente de lo que son las pruebas estructurales, es decir, la termografía no nos va a dar datos estructurales de las estructuras. Para eso tenemos otro tipo de imágenes, los rayos X, la resonancia o la ecografía, ¿vale? Es una cosa importante. Ahora, tenéis que tener en cuenta que estos datos específicos fisiológicos sobre el comportamiento de los tejidos es una información valiosa en fisioterapia y que en muchas otras ocasiones no es reproducible con otros métodos de imagen. Por lo cual, bueno, pues nos da al alcance del fisioterapeuta una prueba que nos va a ofrecer información sobre diferentes aspectos del comportamiento fisiológico del cuerpo. La FDA aprobaba de que, bueno, es una prueba que informa de datos relacionados con las alteraciones cerebrovasculares, con las alteraciones vasculares periféricas, con las anormalidades tiroideas y de mama o con situaciones inflamatorias inoplásticas. El gran aspecto que, bueno, utilizamos en fisioterapia es su información sobre las alteraciones musculoesqueléticas. Aquí podéis ver bueno, diferentes estudios que han validado o avalan el uso en el ámbito neuromuscular, desde lo que es la patología local de tejidos o local de articulaciones hasta pues, los procesos que influyen sobre el sistema vascular o el sistema nervioso. Antes de entrar en la otra diapositiva, también he de comentar la alta sensibilidad en patología musculoesquelética. Dependiendo un poco del estudio consultado, podéis ver que existe una sensibilidad alta, entre el 75 y el 100%. Un estudio así curioso, por si queréis echarle un vistazo, es un estudio de Juliano de Trota, de Andrea Ulbricht, les habla sobre esto. Y también en el mismo estudio de Hildebrand del 2010, que salía la diapositiva de la clasificación de la prueba, podéis observar que presenta una alta fiabilidad intraexaminable, es decir, presenta un alto coeficiente de correlación intraclase. De hecho, este tipo de datos se pueden recoger en mucha documentación y que también está relacionada con la fiabilidad interexaminador a la hora de detección febril, si se siguen los protocolos estrictos, que es la clave para la fiabilidad y la reproductibilidad. Bueno, como terminología, para aquellos que os guste buscar información, la terminología ha cambiado con el paso de los años. Antiguamente, todos los estudios que estaban acogidos bajo imagen infrarroja pues, se conocían con palabras como teletermografía, DITI, que es Digital Infrared Thermal Imaging, o IRT, Infrared Thermal Imaging. A día de hoy, casi toda la bibliografía que podéis encontrar normalmente utilizan los términos Infrared Thermography, Thermal Imaging o Infrared Imaging, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquellos que os guste buscar bibliografía en los distintos buscadores de literatura científica, estos serían los términos un poco clave a la hora de buscar ese tipo de información.
Lo que tenéis en pantalla ahora es el mapa, un mapa que representa la actualidad. ¿La actualidad en relación a qué? Pues a países donde existe mayor actividad e implantación de la termografía como prueba clínica complementaria y lugares también de marcada actividad académica, ¿vale? Podéis fijaros como los sitios, vamos a decir, punteros en esto, pues estamos en zonas de Norteamérica, Centroamérica, todo lo que es la costa este de Sudamérica, el área de Brasil, el país de Brasil. Reino Unido también es una zona donde tiene bastante uso y desarrollo académico, centro de Europa y noreste, la zona de los Balcanes, Australia y, por supuesto, la costa asiática, de donde vemos a diario muchísimas imágenes relacionadas. Sin entrar mucho en detalle en cuanto a lo que son las leyes físicas asociadas a la termografía y cómo funciona, ¿no? Desde el punto de vista físico, yo os puedo decir de manera muy resumida es que, bueno, entender que todos los objetos intercambian energía con el ambiente, ¿vale? El ser humano, como cualquier otro objeto, también lo hace, es decir, no es una excepción, y dentro de las formas de transferencia de energía con el ambiente, una de ellas, la radiación, lo hace en el 60%. Es decir, de toda energía transferida que hace el cuerpo humano, el 60% se hace en forma de radiación. Esta radiación es la que va a captar nuestras cámaras térmicas y posteriormente transformarlas en lo que vamos a llamar mapa de radiación infrarroja, que luego veréis en la imagen posterior. Tampoco quiero entrar en detalle un poco en leyes físicas que soportan, bueno, pues, los rangos de emisión de lo que es la longitud de onda de la radiación infrarroja, pero sí deciros, y esto está en relación a luego los aspectos técnicos que describiré a posteriori, que las cámaras que se utilizan para visualizar el cuerpo humano tienen que tener un detector capaz de detectar longitudes de onda entre 8 y 13 micrómetros aproximadamente, según las distintas leyes de Planck, leyes de Wayne o leyes de Stefan-Boltzmann. Bueno, pues en estas longitudes de ondas es donde hay un incremento de intensidad o existe una correspondencia directa entre lo que es el incremento de intensidad de radiación infrarroja y el incremento térmico. Además, el 90% de la longitud de onda desprendida por el cuerpo humano lo hace en esa longitud de onda. Y también en relación al concepto de emisividad. La emisividad, de alguna manera, sería el ratio con el que el cuerpo absorbe y emite energía absorbida. La emisividad perfecta es lo que hablamos, el concepto del black body, su valor sería igual a 1. Es decir, el black body es un cuerpo que tiene la emisividad perfecta, ya que absorbe toda la energía que absorbe, la emite. Bueno, pues el cuerpo humano se comporta prácticamente como un black body porque su emisividad es 0,98. Ese dato es un dato que tendréis que utilizar y meter en las distintas cámaras térmicas cuando utilicéis mediciones en el cuerpo. Si vais a utilizar las cámaras con otro objetivo para medir otro tipo de elementos, pues cada elemento, el metal, la madera, pues, el elemento que os ocurra, tiene una emisividad diferente, por lo tanto vas a obtener datos diferentes, ¿vale? Normalmente las cámaras que están enfocadas al uso en cuerpo humano ya vienen predefinidas, ¿no? Con estos rangos de emisividad. Al final de todo ello, lo que vamos a obtener es esto. Esto lo que veis, esto es un termograma, esa radiación infrarroja que captaba la cámara, transformada por nuestro software informático en un termograma, un mapa de temperatura cutánea. Mapa de temperatura cutánea que según la escala de color que vosotros elijáis, en este caso estáis viendo una escala de color que se llama Rainbow. La escala Rainbow nos dice que los colores más blancos, en este caso pues todo lo que veis en el área de la cabeza, sería la zona que correspondería con las zonas más calientes, seguirían las zonas rojas, serían las zonas centrales, y luego pues una gama de amarillos, verdes, azules, ¿no? Hasta el color más oscuro, que es el del fondo, que sería un color azul oscuro, temmental. Eso sería un termograma. Y hasta ahora, hasta lo que os he contado de la charla, tenéis que entender pues que realmente la imagen es un mapa es de temperatura de la superficie de la Tierra. Si nos vamos a la literatura, y es aquí donde viene un poco el giro, ¿no? El giro brusco de esto, es según numerosos investigadores, yo os puedo nombrar, bueno, pues investigadores o artículos de Stuart Clark o de J. Francis o Matsui, entre otros, se ha comparado la termografía infrarroja con otro método de medición vascular cutánea, que es la fluometría láser Doppler, en donde se ha encontrado una fuerte correlación y proporcionalidad entre lo que es la temperatura y el flujo sanguíneo cutáneo. Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que veáis una imagen de este tipo, aparte de estar viendo un mapa térmico, tenéis que entender que estáis viendo el reflejo del flujo sanguíneo.
Por lo tanto, vemos mapas de flujo sanguíneo. Bien, en la distribución del flujo sanguíneo cutáneo existen una serie de hallazgos que utilizamos en termografía clínica para realizar lo que llamaríamos la fase de interpretación de imágenes. El concepto más utilizado, más usado, más descrito a nivel de igualmente investigación es el concepto de simetría lado a lado. ¿Qué significa? Pues que un sujeto sano debería presentar, desde el punto de vista vascular cutáneo, la misma temperatura en una zona que en la otra. Sería un concepto de imagen térmica normal. Bien, la simetría lado a lado, y aquí tenéis que entender algunos de los que hayáis hecho formación previa en termografía, me imagino que entenderéis por dónde va. A lo mejor los que nunca habéis tenido contacto con esta herramienta, espero que no os perdáis en este punto. Cuando estamos haciendo mediciones lado a lado, lo que estamos manejando es un concepto que se llama mediciones de temperatura relativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago una medición, mi objetivo en la medición es la simetría, con lo cual el valor de este punto X me es indiferente. Solo necesito saber si el punto X de la derecha está a la misma temperatura que el punto X de la izquierda. Eso se llaman temperaturas relativas. Ese es el método que se utiliza normalmente uno de ellos se utilizan en fisioterapia. Y realmente no me es muy útil saber los valores absolutos del punto X. Cosa muy diferente a como vamos a ver en la segunda parte de la charla, cuando valoramos la fiebre. Porque cuando detectamos fiebre, sí que necesito saber realmente esta región de interés 1 y esta región de interés 2, que van a ser las zonas de medición determinadas como áreas de fiabilidad y reproducibilidad, sí necesito saber con exactitud qué temperatura tienen, porque eso es lo que va a determinar si tengo o no tengo un proceso. Por lo tanto, aquí entra el concepto de temperatura absoluta cuando medimos estados febriles. Entonces, bueno, pues puede hacer que las cámaras cambien en sus características técnicas, ¿no? Volviéndose más estrictas. Bueno, en cuanto a lo que es la variación del flujo sanguíneo, lo que tenéis que saber es que dentro del concepto que hemos hablado de distribución de flujo sanguíneo, procesos fisiológicos normales o procesos fisiológicos patológicos van a poder alterar el flujo y, por tanto, van a variar la temperatura que estamos captando, ¿vale? Es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Dentro de los procesos fisiológicos normales, pues datos como la edad, ritmo circadiano, ciclo menstrual, distintos tipos de reflejos relacionados con vasoreceptores o reflejos arteriolares, la propia termorregulación cuando entramos en ambientes fríos, calientes, o la propia actividad física, como el vídeo que veis a continuación, son procesos normales que van a variar la temperatura, pero no desde el punto de vista patológico. En el caso del ejercicio en concreto, nosotros utilizamos el ejercicio muchas veces para hacer estudios post-ejercicio. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos saber cuál es la seña que deja el ejercicio físico en las diferentes estructuras, en las diferentes áreas del cuerpo, para así valorar estos hallazgos e interpretar procesos fisiológicos que se están aconteciendo. Como veis en la imagen, pues la primera demanda que hace el cuerpo cuando inicia una actividad pues es una demanda muscular, entonces toda esa sangre que está en la piel, que es el gran reservorio, ¿no?, de sangre, pues tiene que acudir para adentro, por lo cual pierde el cuerpo. Cuando leáis literatura sobre ejercicio vais a ver que en una primera fase tiene temperatura, normal, lógico, porque la demanda muscular exige que haya sangre en el músculo, ¿no?, para funcionar. Luego, una vez que el ejercicio se va instaurando, ¿no?, en el medio plazo, pues el músculo empieza a producir temperatura, ¿no?, por un proceso termogénico, con lo cual aquí ya pues vais a empezar a ver una competencia entre lo que son el proceso de termorregulación, ¿vale? Por ese exceso de temperatura, el cuerpo también necesita enfriar su temperatura interna, y la competencia del metabolismo muscular. Pues empezaréis a ver cómo los músculos, como las áreas empiezan a generar vasodilatación, pues para intentar limpiar ese exceso térmico, ¿vale? Esto al final, después de un ejercicio, pues nos deja marcas, evidentemente, y que pueden ser comparadas en fisioterapia para valorar cómo funcionan las distintas estructuras ante un ejercicio o ante una determinada. ¿Vale? Bueno,
Si volvemos a los procesos, ahora en este caso hemos hablado de lo que serían procesos fisiológicos normales que se pueden acontecer, bueno, por los procesos fisiológicos, en este caso los patológicos, pues imaginaros cualquier alteración desde el punto de vista local o alteraciones en el propio sistema vascular o en el sistema nervioso, van a generar evidentemente una serie de defectos o de alteraciones que están relacionados con el mal funcionamiento de esto, ¿vale? Estos simplemente son algunos ejemplos clínicos del centro nuestro. Aquí en la imagen de la izquierda, imagino que veréis el cursor. Te pregunto, Nacho, ¿ven el cursor, verdad? Sí, sí, lo ven. Escucha, Perfecto. si en algún momento ves que puedes conectar la cámara, hazlo, ¿vale? Voy a intentar, a ver No, si puedo volver a la pantalla. no habrás puesto una pegatina. Perdona que sea No, no, tan... no. No, es que el simbolito de cámara está pensando todo el rato. Ah, vale, vale. No, no hace Pues es nada. un No, problema tuyo, ¿eh? El resto no hay problema, es un problema tuyo. no digo que De no sea mío. conexión o lo que sea. No, la conexión no creo que sea, ¿no? Bueno, solo Porque eso, antes que nos si ves hemos que en algún momento conectado. no te lo libera, pues lo conectes, ¿vale? Perfecto. Venga, gracias. Vale, a ver, vuelvo a la pantalla que estáis viendo. En este caso, lo que podéis ver en la imagen de la izquierda es, bueno, pues una evaluación en donde observamos un fallo en el sistema nervioso periférico, los datos térmicos que obtenemos ante un fallo, en este caso de un túnel del carpo, pues fijaros en esa simetría que se produce entre los primeros dedos de una mano y de otra, ¿vale? Eso es un hallazgo, es un proceso patológico que está alterando, como resultado final, la cantidad de temperatura observada, la cantidad de flujo vascular cutáneo en esa zona. En nuestro caso es la marca que genera una trombosis venosa profunda. En este caso, pues es un hallazgo que se hace para controlar después de una rotura muscular. Después de una rotura muscular, nosotros tenemos imágenes de qué es lo que se debería encontrar, ¿no? La parte de interpretación, pues encontramos imágenes que nos acercan a esa normalidad y aparecen situaciones de este tipo, que son situaciones de mucha temperatura y demás, relacionadas con, con situaciones de trombosis venosa profunda. Y en este caso de aquí abajo, lo que veis es una afectación local de lo que es los tendones de los peroneos. Una inflamación, un proceso relacionado con la tenosidolitis. Por lo tanto, veis cómo los procesos fisiológicos patológicos dejan esa marca, ¿no?, a nivel del sistema y que nosotros podemos captar. En la relación termografía y fisioterapia, aquí básicamente hay varios aspectos donde podemos trabajar. Bueno, lo que es la parte de ayuda al diagnóstico, pacientes sintomáticos, o lo que es la prevención en pacientes asintomáticos, son las dos grandes áreas de acción. En cuanto a la parte de ayuda al diagnóstico, bueno, pues el establecer dianas, el feedback visual, toma de decisiones, planificación, al final son los puntos o los ítems donde la termografía más nos ayuda. Esto simplemente es una imagen en la cual, bueno, para que veáis el ejemplo de ante un hallazgo, un dolor de espalda, de cuello, yo observo diferentes áreas, ¿vale? En este caso vamos a hablar siempre de asimetría, que es lo más fácil que ve el ojo no entrenado, en donde establecen las distintas dianas terapéuticas a evaluar, a correlacionar, y esto nos va a ayudar, pues, a establecer esa toma de decisiones, a planificar qué tipo de técnicas, y luego también lo que comentaba va a ser un potente feedback para el paciente, ¿no?, para que el paciente vea no solo a lo mejor a veces en escalas grises como puede ser una ecografía, sino en escalas de color, qué es lo que le está pasando y dónde tú le quieres ayudar. En la parte de pronóstico y seguimiento, bueno, pues lo que es establecer pronósticos frente a hallazgos térmicos, hay cosas publicadas, nosotros tenemos también cosas en prensa. El tema de monitorización de técnicas relacionadas con la investigación y, bueno, pues el ámbito de lo que es la ayuda al seguimiento de una lesión, que es el ejemplo que tenéis puesto en pantalla, en donde en la parte de arriba, esas tres imágenes secuenciales, la imagen 1 presenta el primer día de evaluación ante una rotura del miembro inferior derecho, y luego lo que estamos viendo es cómo en procesos siguientes semanales vamos recuperando esa normalidad térmica, lo cual nos asegura que se está restableciendo desde el punto de vista fisiológico vascular el componente correcto a nivel muscular, el funcionamiento de ese sistema. Aquí veis el ejemplo contrario, pues en este caso es igual, un tenis leg en el inferior izquierdo, en donde veis que, bueno, pues, no se está produciendo la recuperación esperada en cuanto a restablecer esa función fisiológica,
y esto, bueno, pues es un mal indicador de todo lo que sería el pronóstico de recuperación. Y el última área donde hablamos de lo que es la parte del paciente asintomático, el área preventiva, ¿no? La actividad física, pues aquí tenemos desde lo que sería la evaluación inicial de deportistas. Por ejemplo, imaginaros la evaluación inicial de un deportista cuando ficha por un club, donde puedes observar situaciones clínicas, o no hace falta que nos vayamos a ese extremo, simplemente pacientes que acuden con dolencias de un tipo y tú eres capaz de sacarles hallazgos de otros que a lo mejor pueden estar generando cierta influencia en lo que sería la parte de la generación de niveles de atención según perfiles térmicos, que es el ejemplo que tenéis aquí. Al final, el perfil térmico es generar una especie de perfil térmico, generar una especie de tira de imágenes en un sujeto, en este caso es un profesional del circuito profesional de pádel, y lo que se le hace son evaluaciones pretemporada, evaluaciones post partido, y aquí lo que se está viendo simplemente es las áreas que en una situación pretemporada o basales, bueno, pues ya presentan ciertas asimetrías, como podéis ver, por ejemplo, aquí, fijaros aquí en la zona de los tobillos, las áreas relacionadas igualmente con este tobillo izquierdo, fijaros de nuevo aquí, la zona frontal, ¿no? de la pierna. Es decir, vais viendo zonas donde puede haber un pequeño cierto conflicto. Aquí tenéis imágenes igualmente de la espalda con pequeñas asimetrías a nivel de lo que es la cintura escapular, a nivel de codo. Estos perfiles térmicos exigen nivel de atención cuando de repente se disparan, ¿no? Salen de rangos de normalidad y no vuelven a sus estados basales, pues bueno, pues nos exigen que prestemos en esas áreas una mayor atención o mejoremos la exploración o insistamos, ¿no? en esas áreas a nivel exploratorio para ver qué es lo que puede estar subyaciendo, ¿no? a estos hallazgos. Y luego la parte de asimilación de cargas, bueno, pues está más relacionado con todo lo que es el análisis predictivo, ¿no? A nivel de cargas deportivas. Entonces, que trabajáis en el ámbito de redactación, puede ser. Si nos vamos a lo que es más el aspecto técnico, aquí tenemos que hablar cuando capturamos una imagen, hablar de que bueno, pues hay un proceso, evidentemente, que se está relacionado con cómo capturamos una imagen, realizar la técnica bien hecha, cómo procesar luego la imagen con las herramientas que los distintos software nos aportan, y luego tendríamos una segunda parte que sería pues interpretar, ¿no? La imagen, interpretar los hallazgos. Esto al final es como cualquier otra técnica de imagen. Yo siempre pongo el símil de la ecografía muscular porque al final es la otra herramienta que manejo a la par con esto. Una cosa es que bueno, pues tú hagas la imagen correcta y demás, y otra cosa es que luego sepas interpretar también los hallazgos que hay en ella, ¿no? Pasa igual. La curva de interpretación es la más larga, la curva técnica es muy cortita. Es una técnica correcta siguiendo las pautas. En cuanto a de qué ¿no? De qué se compone el equipo de termografía, bueno, pues como veis en la imagen tenemos una cámara que tiene que cumplir una serie de requisitos según las distintas organizaciones, ¿no? Instituciones que se encargan de decirnos, oye, esto vale o no vale. Un sistema que controle la cámara y controle en definitiva, controle las imágenes, ¿no? que la cámara es capaz de captar. Y luego, normalmente, bueno, pues la presencia de bastidores fotográficos, bastidores industriales, en donde la cámara pues, nos pueda permitir un movimiento en su eje vertical o horizontal, también son necesarios por las distintas situaciones que se nos pueden presentar a la hora de alinear la cámara. Como veréis luego, la perpendicularidad es un dato que se exige en las tomas de imagen, por lo cual, pues, claro, una persona alta, una persona baja, o simplemente que tengamos un espacio más reducido u otro, o que queramos trabajar con la cámara enfocando una camilla, porque queremos estar evaluando una zona de punto fino, de punto prono, pues hace que estos bastidores sean necesarios. Vale, en cuanto a las características técnicas de lo que es la cámara propiamente dicha, vamos a manejar lo que es el dato sobre el detector de imagen. Y aquí vamos a tener que, pues eso, adquirir cámaras cuyo rango de longitud de onda, como hemos explicado antes, se encuentre entre esos 8 y 15 micrómetros, 7, 13, 8, 15.
¿vale? Que serían los rangos de longitud de onda donde tenemos una captación correcta de la longitud de onda de la radiación emitida por el cuerpo. Y luego tenemos que hablar de la resolución y de la sensibilidad térmica del detector. Sensibilidad térmica, tanto en estudio clínico como en estudio de fiebre, ¿vale? Que será luego el ejemplo práctico que pongamos. La sensibilidad térmica tiene que ser inferior o igual a 0,05 grados centígrados. Esto significa que la cámara tiene que saber o tiene que poder detectar 2 píxeles en esa imagen, 2 píxeles que estén uno al lado de otro, con una sensibilidad menor o igual a esto. Es decir, que tiene que ser capaz de detectar 2 píxeles que se diferencien uno del otro con temperaturas menores o iguales a 0,05 grados centígrados. Las cámaras que se utilizan en ambiente clínico son cámaras que tienen bastante sensibilidad y los costes, evidentemente, de los sistemas. Y luego, en cuanto a la resolución, la propuesta de las distintas instituciones es no trabajar nunca con resoluciones inferiores a 320 por 240 píxeles. ¿Esto qué significa? Esta imagen que tenéis a la izquierda es una imagen de 80 por 60, en donde, bueno, pues diferenciar algún tipo de información en una imagen, en este pequeño cuadradito, va a ser muy complicado, con lo cual es muy probable que los datos sean incorrectos. Esta es una imagen 320 a partir de este tamaño de imagen, sin problema, funciona sin problema, y esto es, consideramos la resolución mínima aconsejada por las instituciones, y esta otra imagen pues es una imagen de 640. Y luego, en cuanto a las características del software, Nacho, perdona, me dice Oscar que él se ha salido y ha vuelto a entrar y le ha funcionado. No sé si merece la pena que me desconecte o... Bueno, ahora no, ya no Vale, va a ser que un se poco nos... más. Vale, perfecto. Vale, Cuando en cuanto a termines... las... Vale. Sí, vale, en cuanto a las características del software que maneja, bueno, pues el software tiene que tener un funcionamiento a tiempo real, que se llama en este caso modo online, de que sea capaz de captar en modo a tiempo real las imágenes. Y luego un modo offline en el cual, pues bueno, puedes procesar imágenes una vez que han sido almacenadas en los distintos historiales o carpetas. Dentro de ese modo offline, las herramientas utilizadas y las herramientas que utilizamos en fisioterapia son herramientas que son cualitativas, lo que sí, se relaciona con lo que se llaman paletas de color. Las herramientas cuantitativas, que son las mediciones por boxes o por polígono. Y luego herramientas también para ciertas exploraciones muy concretas y para ciertas áreas es fácil utilizar herramientas de valoración semi-cuantitativa. En este caso hablamos de isotermas, hablamos de perfiles de línea, donde bueno, pues son cosas que hace el software que nos permite mezclar datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Como por ejemplo asociar a un color una determinada temperatura. Bueno, por ejemplo, como podéis hacer con la fiebre, asociar, pues, si esta temperatura sobrepasa el 37, le damos un valor rojo, ¿no? Son pequeñas funciones que en fisioterapia, en el ambiente neuromuscular, se utilizan bastante. Y de hecho, las isotermas yo creo que es la herramienta más fácil para que alguien inexperto aprenda a utilizar sistemas. Vale, en este caso, si nos metemos ya con el tema febril, además tenemos que añadir estamos midiendo absoluto, claro, aquí ya interfiere además otro dato, que esto no se utiliza en fisioterapia. Al daros cuenta que al final la detección febril no es un campo de la fisioterapia, es una aplicación propiamente nuestra, pero bueno, vamos a poder hacernos todos aquellos que tengamos estos sistemas y poder aprovecharlos para hacer lecturas. Los que no hoy queráis uniros al mundillo de la fisioterapia, pues también tenéis ahí otra herramienta para poder darle uso ahora en esta situación. Y la precisión, las distintas, tanto fabricantes como instituciones, aconsejan que los rangos de precisión estén alrededor de los más o menos 2% de lectura. Sería rango de precisión adecuado. Vale, entender, por tanto, que cuando hablamos de fiebre ya no estamos hablando de temperaturas relativas, estamos hablando de temperaturas absolutas, ¿vale? Pues aquí sí que yo necesito saber con exactitud el valor de esta área 1 y el valor de esta área 2. Esto, desgraciadamente, no tengo la posibilidad de tener un sistema aquí en mi casa, debido al
encierro, ¿no? En los que nos encontramos muchos. Entonces nos puede hacer una demostración en vivo y en directo con un sistema en funcionamiento, son capturas, ¿no? del sistema. Esta captura es de la pantalla de funcionamiento, eso sería la pantalla modo real, pues esta imagen que veis ahora mismo parada, estaría en movimiento, evidentemente. Aquí tenéis en la parte izquierda, pues bueno, una serie de botones que se utilizan para dar distintas funciones a la cámara, pues como es el enfoque, el NUC, ¿vale? Que es una especie de botón para generar, bueno, un tema con el enfriamiento del microvolómetro, ajustes en la sensibilidad, bueno, para establecer la temperatura ambiente de la sala donde medís, la emisividad, en este caso, bueno, 0,98 es la emisividad para la piel, otra serie de botones que están relacionados pues, con qué es lo que voy a hacer, si voy a capturar imágenes sueltas, secuencias, ¿no? Para hacer un vídeo, bueno, va un poco en función de la grabación. Otras herramientas superiores que nos van a determinar, pues aquí veis las paletas de colores, aquí veis unas herramientas de boxes y la parte derecha del software pues está relacionada con la parte de las herramientas semi-cuantitativas, con los perfiles de línea, que es esta pantalla que veis ahora mismo que está funcionando, o con esta parte de aquí abajo que luego la haremos funcionar en la parte de los ejemplos que os voy a proponer. Luego, pues aquí abajo, el historial de imágenes que tengo almacenada en función de la carpeta o del historial clínico del paciente o de la carpeta que tenga asignada. Y aquí veis una línea que sería el rango de temperatura que nos va a marcar, pues en esta imagen que yo veo aquí, está diciendo que los puntos más fríos están en 32 grados y los puntos más calientes están en 35. Bueno, estamos viendo de que si los rangos máximos están en 35 en 38 es una imagen montada, con lo cual esto no corresponde con esta imagen que estáis viendo aquí. Luego la veremos funcionar. En este caso me diría que la temperatura más alta de la imagen sería 35 y la temperatura más baja sería 30. Y luego me diría en esa temperatura, pues los píxeles, esto de aquí abajo que veis, esta línea, es un histograma. Y aquí me estaré diciendo que entre estos 32 y estos 35 grados, donde se acumulan la mayor cantidad de píxeles. Histograma, curva de histograma, ¿vale? Luego, cuando hagamos la parte práctica con el software, podréis ver esto en detalle. Bueno, si nos metemos ahora un poco más en lleno con lo que es la fiebre, ¿vale? Tenemos que hablar lo primero es de lo que es la temperatura central. La temperatura central al final es una medida térmica, ¿no? Del core corporal. Es una medida que es estable. Según la literatura que consultéis, todos rondan alrededor de lo que llamamos 37 grados centígrados, ¿vale? Medidos en el core. Como mediciones que han demostrado mayor exactitud y aquellos que estéis interesados, recomiendo la lectura de Morán del año 2002, en donde hace una comparación hace una descripción, mejor dicho, de los diferentes métodos que se utilizan para medir. Tenemos los métodos más exactos, que son mediciones invasivas todas ellas, el cateterismo de la arteria pulmonar, la medición esofágica, la medición de vejiga, la medición rectal. Son medidas que nos van a dar una temperatura central con mucha exactitud. Es decir, que van a medir con bastante exactitud la temperatura central. Aquí tenéis otro estudio, que este es del 2016, de William, que también es muy curioso, porque aquí lo que se proponen es, dependiendo de dónde estamos midiendo, en este caso aquí tenéis las medidas invasivas, qué ventajas y qué desventajas muestran cada una de las medidas en relación a la aplicación, ¿vale? No voy a entrar en detalle, al final es lectura que la podéis recoger, está libre en los buscadores. Mediciones no invasivas, que al final, bueno, pues son mediciones que todos vamos a tener que implantar de una u otra manera en nuestros centros. Estos son mediciones indirectas, es decir, a través de la medición no invasiva tenéis que entender que no medís realmente la temperatura central, estáis midiendo una temperatura indirecta. Dependiendo de los estudios que consultéis, bueno, pues vais a encontrar que hay unas que son más exactas que otras, hay unas que dan valores de referencia distintos a otros. Os vuelvo a insistir que hagáis lectura de la crítica, bueno, de la descripción que hace Morán en el año 2002. Hay otra lectura también curiosa de Karel Algaer del 2014. Igualmente, William, pues, bueno, pues propone las ventajas y las desventajas de estos estudios. Bueno, pues tengan más o menos exactitud, sean difíciles de hacer, aunque sean pruebas que nosotros pensamos que van a darnos siempre un resultado correcto, pues a lo mejor pues en la temperatura axilar, pues veis pues, que hay problemas en ella, pues debido a la exposición al aire, al sudor, es decir, que tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Como todas las mediciones. Y aquí tenéis que entender que es una medición indirecta, ¿vale? Es decir, no estamos midiendo directamente la temperatura central como lo hacen las pruebas invasivas. Cuando hablamos de que estamos en un posible estado febril,
bueno, pues aquí también hay cierta variación en función de la lectura que hagáis. Casi todos hablan al final de que si la temperatura del core, la temperatura central, supera los 37 grados 5, 37 grados 6, estaríamos ya detectando, estaríamos en un margen, ¿no? Que estaríamos hablando de fiebre. Desgraciadamente, la situación que estamos viendo, uno de los síntomas más característicos, como todos sabemos, del COVID, es la fiebre. Entonces, eso se plantea, la charla la planteamos un poco, pues, bueno, pues, aquellos que queráis hacer pues uso de estos sistemas pues, para detectar, pues saber cómo hacerlo de manera correcta. Vais a dar cuenta ahora según las guías que vamos a mostrar que no todo lo que vemos es correcto. Y pues aquellos que bueno, pues decidáis meteros por un elemento u otro, pues sepáis las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. Nosotros en la clínica teníamos dos opciones. Teníamos cámaras, teníamos lo que llamamos el toque de la madre, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí las opciones pues eran claras, ¿no? Nos decantamos claramente por utilizar uno de los sistemas de termografía que tenemos en el centro para establecer pues un pequeño control en el acceso del centro. Las ventajas están dispuestas en muchos artículos. Hay mucha información nueva actual, evidentemente cuando pasan todas las cosas que han pasado con las diferentes situaciones de pandemia por temas de virus, como el SARS o el MERS o lo que está pasando ahora, pues la gente se pone las pilas y las cosas se empiezan a hacer de manera seria. La termografía infrarroja es una prueba sin contacto, como todos sabéis, por lo cual los riesgos de contagio por contacto es rápido, es reproducible y es exacto. ¿Vale? Todas estas cualidades las cumple siempre y cuando los protocolos sean estrictos y así se determina en la literatura. Esto es la clave para la fiabilidad y la reproducción. A partir de ahora, nosotros vamos a hablar de experiencia no podemos, porque realmente nosotros estuvimos controlando solo durante el mes de marzo, cuando esto se puso chungo. Lo que sí tenemos es, como si dijéramos, pues las guías, ¿no? Las guías establecidas a partir de la aparición del SARS, cuando, bueno, pues empezaron a utilizar estos métodos de control en los aeropuertos, en zonas de transporte, en zonas de trabajo, y realizaban pues, las mediciones enfrente, bueno, pues empieza a haber un desarrollo bastante potente a nivel de investigación. Diferentes expertos, entre los cuales se encuentra bueno, uno de los grandes impulsores de termografía aquí en Europa, que es el Instituto Francis Crick, establecen lo que llamamos bueno, unas normas o estándares que se aseguran de la calidad y la eficiencia de la captación infrarroja para la detección de fiebre en humanos, ¿vale? Es un documento potente, 80 hojas, donde bueno, pues se ha hecho una buena revisión. Hay una revisión hecha del 2017 que está bastante actualizada. Y aquí el texto, bueno, y leo de manera textual, dice la necesidad de establecer controles con termografía infrarroja para evitar la dispersión de la enfermedad, constituyendo la termografía una de las medidas de control en todos los posibles brotes de infección. Evidentemente, siempre hablamos de la dotación de estos equipos en situaciones donde el paso o la afluencia de gente es alta. Evidentemente, en una casa es absurdo tenerlo. Quizá a lo mejor en un centro de fisioterapia en el cual trabajamos 5, 6, 7 personas, podamos estar viendo, no sé, 40, 50 personas al día, por poner un ejemplo, un centro de salud o otras situaciones en las cuales la afluencia de gente puede ser alta. Pues bueno, el optar por métodos rápidos, no de no contacto y que tengan esta eficacia, pues puede ser interesante. También hay que tener en cuenta que, bueno, que la fiebre es uno de los síntomas y no siempre está presente como estamos viendo en las situaciones, ¿no? Pero bueno, al final, cuanta más o más medidas de seguridad pongamos, tanto para nosotros como profesionales, como para los pacientes, yo creo que estaríamos cometiendo, bueno, estaríamos acertando, ¿no? Estaríamos en un acierto. Factores que tenéis que tener en cuenta, bueno, aquí lo que he dicho, vamos a hacer todo el rato ya referencia al ISO 13154, actualizado en 2017, que habla sobre eso, normas y estándares para asegurar la calidad. Se hablan de factores influyentes, como factores técnicos, ya los he nombrado, las características de la cámara, todo lo que he nombrado durante las charlas son las características que se consideran desde el punto de vista técnico necesarias. Y en cuanto a factores ambientales, hablamos de la zona o el espacio donde se realicen. Evidentemente, todas las pruebas se consideran que se realizan indoor. La zona donde tenemos que hacerlo deberían ser zonas donde bueno, tuviéramos un control ambiental más o menos asegurado, es decir, las temperaturas de la zona
no deberían ser superiores a 24 grados ni inferiores a 18. Siempre lo que se propone, sobre todo en el caso de la fiebre, es no tener estancias demasiado calurosas para que la sudoración no altere en alguna parte pues, las imágenes. El control de la humedad también puede llegar a ser importante. Hablan igualmente de edades de 20-30%, incluso hasta 75%, poniendo como un corte en 50% de humedad. Evitar pues la radiación solar directa a la hora de realizar en la cara, evidentemente, que es donde vamos a tomar la temperatura, o si nuestro paciente lleva esperando en la puerta 15 minutos esperándole el sol, tener en cuenta que eso puede influir, ¿no?, de manera temporal en la temperatura que captemos en la cara, con lo cual tendremos que evitar ese tipo de factores, al igual que es la iluminación incandescente, que puede generar focos de calor inadecuados en la captación de imágenes, y lo mismo hacen los sistemas de ventilación. Por lo tanto, la elección de dónde se realiza es uno de los criterios que se consideran como fundamentales a la hora de establecer estos protocolos de actuación. Por lo tanto, es una de las primeras cosas que nosotros debemos plantear si queremos instalar un sistema, es dónde lo vamos a colocar. Todos los centros de fisioterapia, gracias a Dios, y yo creo que centros médicos, pues, cumplimos temperatura de ambiente, podemos tener un tamaño de sala adecuado y ese tipo de cosas, yo creo que las cumplimos perfectamente. Quizá a lo mejor en centros o aeropuertos, donde no hagan una zona específica para el control de acceso, una sala, un pasillo, etcétera, etcétera, pues podemos tener problemas de ese tipo. Volviendo a los datos, ¿no?, que aporta el ISO, ahora vamos a hablar de datos puramente relacionados con la medición de personas. El primer dato es el one-to-one, es decir, la ISO lo deja bien claro. La imagen correcta es aquella imagen en la que solo sale una persona en la pantalla. Yo ahí lo dejo, no quiero entrar en mayores debates. Esto está puesto como una normativa. La gente, evidentemente, no tiene que tener la cabeza cubierta y la cara. La mascarilla genera una exhalación que va a cambiar totalmente la temperatura de la zona del canto medial del ojo, que es donde vamos a hacer las mediciones. Normalmente se suele marcar una marca en el suelo en donde la persona pues, puede estar andando un pasillo. Cuando llega a esa marca de parar, stop, tiene que dar frente a la cámara durante unos segundos para que la cámara sea capaz de identificar de manera correcta y no en movimiento la zona. 1 metro es la distancia que nosotros tenemos cogida en el centro, ¿no?, como la distancia en la que vamos a obtener una buena imagen de la cara. Los estudios, o en este caso la ISO, habla hasta de 2 metros. La perpendicularidad a la cara es necesaria, ¿vale? Por lo tanto, de ahí tenemos nuestros bastidores para hacer uso de ello. Y tenéis que entender que cuando tomamos la imagen, de esa imagen entre el 50 y el 75% de la imagen que vemos en nuestra pantalla tiene que ser cara. Por lo tanto, la cara tiene que estar muy cerca, ¿vale?, de la cámara, ¿vale? Por eso hablamos de 1 metro. Nuestra región de interés, nuestra ROI, es la zona medial del canto del ojo, en donde se ha demostrado que es necesario una medición con un mínimo de 9 píxeles. Hablamos de entre 9 y 35 píxeles, en donde vamos a establecer una alta fiabilidad. Para repaso anatómico, nos vamos a la zona donde veis el cursor, la zona de piel medial del canto interno del ojo. Es una zona que está irrigada por la arteria supratroclear, arteria que proviene de la arteria oftálmica y, por tanto, de la carótida interna. Esto dota a esta área de una cierta robustez, de un cierto equilibrio térmico. Es decir, es una zona que es más estable, está poco influenciada, ¿no?, por el ambiente, está poco influenciada por la termorregulación. Por lo tanto, es una zona que da bastante fiabilidad. De hecho, en las imágenes de termografía, cuando se utiliza para ambiente musculoesquelético, nosotros realizamos un proceso de aclimatación a los pacientes. En el caso de mediciones para temperatura, no hay proceso de aclimatación. Solo tienes que asegurarte pues, que el paciente no está tomando el sol y nada más llegar le tomes la imagen, o que venga, yo que sé, de un ambiente muy frío de la calle y nada más llegar le tomas la imagen, ¿vale? En estas situaciones se exige pues, que esté en el ambiente durante un tiempo, pero de manera estricta no hace falta un proceso de aclimatación. Eso es una imagen en la que veis el 50% de la cara dentro de la pantalla, y esa es una imagen en la que veis el 75%. Son imágenes que están bastante cercanas, ¿vale? Inferiores a este tamaño, en principio no están recogidas en esta normativa ISO. Por lo tanto, no estarían
estrictamente validadas para su reproducibilidad y fiabilidad a la hora de medir fiebre en humanos. Bueno, esto es, hasta ahora, Nacho, esto es un poco la parte teórica realmente. Yo lo que es una pena que no tenga un dispositivo, evidentemente sería ideal. Con cualquier persona de mi casa les podría haber hecho una demostración en vivo y en directo. Lo que sí que tengo es en otra pantalla que les puedo compartir el software y trabajar con una imagen offline de las que yo tengo almacenada. Tengo alguna imagen de paciente febril, alguna imagen de paciente afebril, para que ellos vean cómo se procesa la imagen y bueno, pues cómo se puede hacer. Es un procesamiento muy sencillo desde el punto de vista técnico, no tiene mucho misterio. Hay que ser, y eso sí, aquellos que lo hagáis, por favor, hay que ser muy estrictos, y eso es la clave para que esto tenga una buena fiabilidad. Hay que ser muy estrictos con todo lo que os he dicho en la presentación. Paciente, posiciones, zona de medición, tamaño de imágenes. Eso hay que ser muy estricto con ello porque si no se hace estricto, evidentemente, esto puede llevar a un error y aquí están todas las críticas, ¿no?, que hoy en día se pueden oír por ahí, ¿no? Hay artículos publicados incluso en el 2020 donde se comenta de qué está pasando. Estamos otra vez volviendo a cometer los mismos errores que en el pasado, refiriéndose a cómo se hizo los controles en aquella época en el SARS y en el MERS, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo puedo contar desde lo que es la literatura y yo pues os puedo ahora hablar de cómo procesar la imagen bajo mi experiencia. Y yo creo que quedaría bastante claro, ¿vale? O diríamos preguntas para dudas que puedan surgir, ¿qué te Pues parece? si lo puedes, si son 5 minutos, esa parte, Cinco, sí. sí, 5 minutos. Venga, Sí, pues bastante. hazlo. Vamos voy a meter otra vez. Aquí tengo que volver a compartir a la otra pantalla distinta, ¿no? Sí, tienes la opción de compartir pantalla, tienes la opción Vale, de compartir tu escritorio, que sería lo más fácil, vale. o compartir alguna aplicación determinada. Vamos a ver si esta la veis. Bueno, te Vale, sigue, ¿veis? míralo de ¿Veis la la cámara, pantalla? míralo de la cámara, a ver si es posible que te puedas conectar ya con la cámara. ¿Me desconecto de otra vez de la Venga, sí, conversación? inténtalo, venga, y así ya a ver si te vemos. Venga. Y si Óscar, ¿estás por ahí? Actívate el micro, Óscar. Sí, sí, estoy aquí. Vale, actívate la cámara si quieres, a ver si a ti te funciona. Parece que ahora sí. Y, ¿Me veis venga. ahora o no? Sí, sí, perfecto ahora. Por si tú tienes algo que añadir, ya le has dejado todo el trabajo Pues sucio, David. Gánate el sí, sueldo, gánate el pues, sueldo, venga. se ha enca- Si se ha tienes algo que encargado añadir. de leer lo que yo le había preparado. Me lo imaginaba. No, no Desactivar, mucho el que más que tenga, añadir. Insistir en perdona, lo que ha dicho David. un momento, Óscar, el que tenga cámara activa que la desactive, porque tenemos ahora todo activado y nos aparece de ahí alguna cámara. Tener cuidado que si no vemos. Óscar, cuando quieras, perdona. Sí, no, decía insistir en lo que ha dicho David. Lo principal para el registro termográfico del paciente febril, pues es seguir el protocolo de forma perfecta, asegurarse sobre todo la alineación de la cámara, que sea totalmente perpendicular a la cara del paciente, que esté a la altura de los ojos, retirar todas las... Ha ido la cámara, creo. Sí, espera, estoy haciendo cosas yo. Ah, vale. Retirar del rostro del paciente, pues gafas, máscaras, sombreros. La mascarilla hay que retirarla porque la exhalación del paciente hace que cambie la temperatura de la parte interna del canto del ojo, que es donde se va a realizar la medición. Hay que tener en cuenta la distancia entre el paciente y la cámara termográfica. Más o menos a una distancia de 1 metro solemos tener una buena captación, si no, pues hay que aproximar al paciente de tal manera que el rostro del paciente ocupe entre el 50 y el 75% del campo, digamos, de recogida de la imagen termográfica. Y luego a partir de ahí, lo que va a explicar ahora David, se seleccionan dos regiones de interés, que es la piel adyacente al canto interno del ojo, y ahí ya estudiaremos el registro térmico. Para que el registro sea fiable y adecuado, pues la ROI tiene que tener un mínimo de 9 píxeles. 9 píxeles para arriba, pues cuanto más podamos tener, mejor. Por lo tanto, cuanto más cerca está el paciente de la cámara,
pues más área disponemos en esa zona de piel adyacente al canto interno del ojo para tener el mayor número de píxeles posible. Y ahí será donde haremos el registro térmico, de tal manera que si la temperatura supera el registro de alerta, pues podamos derivar al paciente al profesional adecuado. Bueno, esto está pensado, como ha comentado David, pues para proteger tanto a profesionales como pacientes que acuden a nuestros centros. Nosotros lo estamos utilizando, bueno, lo hemos utilizado hasta que se decretó la alerta sanitaria en la clínica durante ese primer mes para ver si había algún paciente que tuviera este síntoma de fiebre para poder derivarlo al médico y evitar el contacto con el resto de pacientes y con nosotros mismos, los compañeros que trabajamos en la clínica. Dado que la fiebre pues, es uno de los síntomas más habituales, pues, es una medida de seguridad más que podemos implementar junto con otras que están valorando ahora para la reincorporación al trabajo. Sin más, si quieres, David, hacer Sí. la... Me veis Óscar, ahora, actívate ¿no? la cámara. A ver si puedes activarte la cámara, Óscar. Sí, David, Ahora me perfecto. veis. Sí, sí. He reiniciado el navegador. Debe ser que se había quedado ahí Vale, pillado. vale. A Óscar, mí me va a pasar lo mismo. Voy a bueno, compartir pues voy a compartir la pantalla para que rápidamente pongamos. Aquí me dice que obtenga el rol de presentador para compartir su pantalla. perdona, dame un segundo. Estoy en ello. Ahí estás. A ver si te dejan. En teoría sí. Dice que no tengo el rol. No tengo el rol, Nacho. Sí, aquí estás. Estás como presentador. No te deja. En la cámara, en el icono de la cámara, compartirla. Perdona, el de la pantalla. Dice que no tengo el rol. Espera, David Álvarez. No, es que a lo mejor él es otro. Has dado otro. Perdona. Sí, hay otro David Álvarez aquí. Aquí. A ver, ahora. Vale. Ahora sí. Perdón. Vale, pues voy a compartir la aplicación. Nada, ¿Veis la imagen? No, se ve negro. ¿Tienes Se ve algo negro. tapándolo o No deja compartirla, ¿no? comparte el escritorio a lo mejor en lugar de... Sí, voy a compartir el escritorio. Pantalla. Es pantalla completa, ¿no? Sí, ¿Ahora? ahí. Bueno, Sí. ahí estamos viendo el escritorio. Ahí. ¿Sí? Ya está. Vale. Sí. Bueno, aquí tengo simplemente una secuencia de imágenes, ¿vale? Las voy a lanzar todas para que veáis, bueno, diferentes formas. Vale. Bueno, las mediciones, las de arriba hay algunas que están medidas con unos parámetros, otros. Al final, lo que hacemos en la captación de imágenes, voy a borrar estas medidas que están hechas. El modo es muy sencillo. Para los que trabajéis con el sistema, cuando vosotros estáis en tiempo real, lo único que tendréis que hacer con el sistema es ajustar. Estáis captando, evidentemente hay que asegurarse de la perpendicularidad, el tamaño de la imagen, todo aquello que hemos comentado anteriormente. Realizar un ajuste a través de este botón autorrango, un ajuste automático de la imagen. El ajuste automático de la imagen lo que nos va a determinar es lo que comentaba antes, dentro de esa imagen, cuáles van a ser los píxeles más fríos y los píxeles más calientes. Y los vamos a poder ver aquí determinados en nuestro rango de temperatura. Mientras que este rango
en este caso en concreto con esta cámara no supere los 37 grados, pues no tenemos que hacer nada más. Es decir, no es una imagen que sería con normalidad completa, ¿vale? No tendremos que hacer ninguna medición, ¿vale? El problema no lo vamos a encontrar pues cuando hagamos mediciones, por ejemplo, en este caso, que es una medición, esto es un sujeto afebril, en donde hacemos el cálculo. Voy a volver a borrar aquí todos los datos de la imagen para que no veáis. Hacemos el autorrango y el sistema me detecta que hay 37, ¿no? Y me está diciendo que dentro de la imagen hay píxeles a 37 grados. La presencia de un píxel a 37 grados, de 2 píxeles unilaterales en una zona del cuerpo determinada, no representa absolutamente nada. La presencia de 16 píxeles, 10 píxeles, 35 píxeles bilaterales en la zona del inner del canto representa estado febril, ¿vale? Entonces, cuando estamos en esta situación, bueno, pues el operador que está realizando, otra de las cosas que no he comentado en la ISO, que he comentado en la grabación, hay una recomendación, bueno, que haya un operador que sea el que maneje el sistema. Ese operador lo único que tiene que hacer es realizar posteriormente una medición, ahora de manera cuantitativa a través de algún tipo de polígono en la zona medial, que es la zona que hemos dicho anteriormente que estaba irrigada por esa arteria. De 9 a 16 píxeles sería el área, ¿vale?, marcada por estos documentos como el área necesaria para obtener una medición fiable. Cuando yo lanzo esa medida, tanto en el área 1 como la puedo repetir en el área 2, simplemente es copiando el polígono y trasladándolo, lo que me voy a ir a mi diagrama y voy a ver dentro de esta medida que veis aquí en la parte derecha, vais a ver que sí, dentro de esos círculos, evidentemente hay algún píxel que la cámara me detectó que estaba a 37 grados. Pero algún píxel suelto no significa que la media de temperatura de esa zona se acerque a esa medición. Por lo cual, esto da 36,4 y aquí no se generaría ningún tipo de alerta, ¿vale? Cuando esta media supere, dependiendo, y esto depende mucho del rango de precisión de las cámaras, en este caso nuestros sistemas, superan los 36,8 de media, pues nos sitúa en una situación un poco de, bueno, de ojo que puede tener un poquito de fiebre, ¿vale? Esto sería como el estado inicial. Hablamos de 36,8, pues es una estimación en base a los rangos de precisión del sistema. Otra manera que también se hace, pues es con el manejo de este tipo de isotermas, donde, bueno, pues cuando yo le pido al cuerpo simplemente que me detecte esos 37 grados que me está detectando, a ver cuántos píxeles o dónde están ubicados, yo marco aquí las temperaturas y fijaros que me está detectando pues unos pequeños píxeles en esa zona del ojo izquierdo, que puede ser, voy a decirlo hasta mal hablado, un grano, es decir, que no es representativo de nada. Pero simplemente el sistema es muy sensible y, claro, capta de que hay algo que está elevado de temperatura. Pero es una medición que no corresponde con un estado febril, ¿vale? Esto es una imagen, está captada al 75% de captura de pantalla, ¿vale? Por lo cual, esa es una de las recomendaciones, hacer entre el 50 y el 75. Tenéis otro ejemplo, en este caso es una mujer. Cuando hacemos la medición, fijaros que el rango igualmente se va a 37 grados. Cuando yo me meto en la zona para hacer la evaluación y hago las marcas, voy a ponerlas de otro color que se ven muy oscuras, las marcas, pues igualmente está pasando. Me está detectando que sí, que hay algún píxel que está a 37, pero la medición real de la zona está por debajo de ese rango de alerta que hemos establecido en este sistema como 36. Aquí igualmente yo podría pedirle al sistema que me detectara a ver cuántos píxeles hay, dónde están situados, porque a lo mejor ni siquiera están bueno, en este caso sí, porque me lo está marcando la isoterma, pero muchas veces, si yo no he lanzado este círculo, a lo mejor me está detectando píxeles en otra zona del cuerpo de la cara. Aquí le voy a decir, por ejemplo, que me detecte ahora los 36,9 de nuevo y que me diga a ver dónde están los píxeles situados. Y fijaros, es una pequeña, no sé si llegáis a ver, voy a quitar el área del medio para que veáis dónde están situados los píxeles. Pues unos poquitos píxeles situados en esa zona. Esto no es un indicativo de fiebre. Ahora nos vamos a un sujeto febril. Y el sujeto febril, pues aquí sí que, evidentemente, en el momento que nosotros lanzamos el autorrango, fijaros que ya me dispara 38, con lo cual aquí hay altas sospechas de fiebre. Y si me voy a analizar, en este caso, en la zona,
voy a cambiar las isotermas, las voy a poner de otro color. Fijaros como aquí me está detectando que las medias están en 37,4. Si hemos establecido como un rango en esta cámara de 36,8, pues evidentemente 37,4 estamos en una zona de fiebre, ¿vale? Si yo igualmente le dijera al sistema que me detectara los píxeles más altos, vamos a marcarle que nos marque los de 37,4 a 37,8, pues obtendréis una medición 37,8 y aquí vamos a marcar 37,4. Fijaros de lo que produce. Es decir, fijaros las isotermas. Fijaros, aquí sí que hay un acúmulo ahora de píxeles en las áreas de medición. Eso es otra de las alertas que se utiliza, pues es el establecer el sistema con una isoterma por encima de 36,8 y cuando veáis que alguien se posiciona delante de la cámara, lo normal es trabajar con una pantalla auxiliar o con el portátil girado para que incluso el paciente se vea la cara o el operador pueda ver la cara a distancia, no tiene por qué estar ahí, veis un área donde hay un acúmulo de píxeles con esta temperatura, pues daros por hecho de que si las cosas están bien hechas, existe una alta sensibilidad a que eso sea un estado perfecto, ¿vale? Es muy sencillo trabajar con eso. Solo tenéis que cumplir requisitos técnicos y operativos desde el punto de vista de las distintas. Y yo por mi parte, poco más. Abierto ahora a las distintas cuestiones que queráis plantear. Si hay alguna duda. Sí, mira, te voy leyendo algunas preguntas. Sí. Un segundo. No hay muchas por ahora, pero bueno, os animo a todos a preguntar cualquier cuestión, ¿vale? Te pregunta Mireia, ¿cómo podemos justificar que al realizar una imagen en sujetos deportistas antes de una intervención y con todas las variables de temperatura del ambiente controlado sea mayor en unos sujetos que en otros? La variabilidad, la temperatura de la piel. Pregunta por temperatura ¿Cómo, absoluta. cómo podemos justificar que al realizar una imagen en sujetos deportistas antes de una intervención y con todas las variables de temperatura del ambiente controlado sea mayor en unas personas que en otras? Vale, eso se refiere, No, me imagino que está hablando de la valoración en temperaturas absolutas. Volvemos a decir lo mismo. Desde el punto de vista de intervención en fisioterapia, el uso de temperaturas absolutas no nos da ninguna ventaja, no nos tiene que dar ningún tipo de dato más allá de, porque al final es una temperatura que va a depender de muchas variables, entre las cuales va a depender del propio sujeto, incluso de la situación a la que se encuentra de distancia, va a depender de la hora del día, va a depender de la edad, va a depender de... Hay 1000 factores que alteran la temperatura absoluta del cuerpo. Por eso, el utilizar valores absolutos en las mediciones y en la investigación no lleva nunca a ningún lado, porque ¿por qué en el inner o sea, por qué en la zona medial del canto del ojo sí estamos diciendo que es una zona fiable? Estamos hablando de que es una temperatura que proviene directamente de la carótida interna. Estamos hablando de una zona muy, muy estable. Por eso es fiable la temperatura de esa zona. El resto del cuerpo no. El cuerpo tiene muchísimas variables anatómicas, muchísimos procesos que ya no tienen por qué ser patológicos, sino simplemente que son fisiológicos normales que pueden hacer que haya una alta variabilidad. Entonces, yo desde luego, desde la fisioterapia, del uso en fisioterapia, la utilización de valores absolutos no tiene ninguna utilidad. No sé si con eso he podido responder a ¿me la dejas pregunta añadir de... algo, David? Hay Sí, un sí, sí, por estudio, por supuesto. ejemplo, hecho en el rostro, no recuerdo el autor, pero hay un estudio hecho en el rostro en el que se toman diferentes puntos de temperatura y se observa que a lo largo del día hay variaciones de temperatura en el mismo sujeto que rondan los 0,6 grados. Es decir, que el mismo sujeto en sujetos aclimatados, el mismo sujeto tiene una variabilidad en su propia temperatura a lo largo del día, correspondiente con los cambios que se producen en el ritmo circadiano. Entonces, por ese motivo, los valores absolutos no son precisos para este tipo, para el uso de, como os ha comentado, de David, de la termografía en fisioterapia. De hecho, si alguien se plantea hacer algún estudio en el que necesite utilizar valores absolutos, una de las cosas que hay que hacer es hacer todas las mediciones en el mismo momento del día para evitar el sesgo. De hecho, perdona que haga un inciso, Oscar, también.
De hecho, la situación del deportista, es decir, en cuanto a continentes, raza, color, hora del día, deporte, es decir, hay muchísimas variables que hacen que, claro, estudios, vamos a llamarles de normalidad térmica en temperaturas absolutas sean tan dispares. Por eso pienso que no tiene demasiada utilidad, ¿no? Por lo menos desde nuestro ambiente. Ok, os planteo otra segunda cuestión. Pregunta Alfredo, ¿qué rangos de variación de temperatura de una región a otra consideráis como referencia para la sospecha de lesión? El rango establecido entre un lado, entre un hemicuerpo y el hemicuerpo contralateral. Sería, ¿vale? Entre el lado contralateral, desde un punto de vista simétrico, las diferencias que se establecen son a partir de 0,3 grados centígrados. 0,3 grados centígrados e incluso, bueno, hay estudios, hay ciertos estudios también hablan en ciertas áreas corporales que son un poco más concretas, a lo mejor como pueda ser estudios paravertebrales a nivel de columna o incluso áreas faciales, donde hay estudios que hablan incluso de diferencias menores. Pero nosotros siempre utilizamos unos rangos que suelen ir entre 0,20 y 0,30. Realmente cuando tienes una lesión, ¿se llama Eduardo, ha dicho? Perdona, Nacho. ¿Eduardo? Alfredo, creo que es. Alfredo. Alfredo. Cuando hay una lesión, los valores se disparan bastante. Es decir, que no son cosas muy útiles. Vale, tenemos una persona que debe ser de fuera de España, nos la hace la pregunta en inglés y a ver si os la transmito bien, ¿vale? Nos pregunta si con una precisión de más o menos 2 grados centígrados, ¿cómo se puede utilizar la imagen térmica para evaluar la fiebre? Sí. ¿Y qué seguros podemos estar si vemos a un paciente con 36 grados y medio? Vale, aquí lo primero que tenemos que todos entender, ¿vale? Y aquí es el concepto de temperatura central y fiebre, ¿vale? Fiebre está considerado cuando la temperatura central, es decir, temperatura medida con mediciones precisas, hablamos de medición esofágica, medición rectal, el gol estándar es el cateterismo de la arteria pulmonar, ¿vale? Esas mediciones son exactas y esas están diciendo que por encima de 37,5, 37,6 estamos entrando en un estado febril, ¿vale? No tenemos que caer en el error del termómetro axilar, ¿vale? Entonces, cuando esas mediciones hablan de que hay un valor por encima de 37,5 o 37,6, no estamos hablando de que estamos en un estado febril. A día de hoy, lo que sabemos de termografía es que si tú mides en esa zona del ojo, por encima de 37 grados, utilizando las cámaras especificadas en la ISO 130, la ISO que hemos puesto en el estudio, cuyos errores de cámaras rondan el 2%, estaremos obteniendo valores indirectos David, de la temperatura. Sí, no, perdona. Sigue. Sí, Es que él estaremos. habla de más menos. En el mensaje aquí en el chat habla de más menos 2 grados. No sé si No, se refiere bueno, 2 más grados menos o 2 grados 2%. es el 2%. Es el 2%. Al menos 2% en el rango de medición. Todo eso al final son calibraciones que hacen las empresas de fabricación. Son de alguna manera medidas que cogen como algo que tienen que plasmar en un papel. Están hechas en rangos de temperatura extremos. A lo mejor están calculando el rango de temperatura a menos 20 grados bajo cero o a 100 grados. Entonces, en el ambiente térmico que nosotros trabajamos, que estamos hablando de entornos aconsejados entre 18 y 24 grados, hay autores que hablan de que los errores de precisión en ese tipo de cámaras rondan entre los 0,2 y 0,40. Ese es el rango de error. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de que utilizamos en el sistema nuestro 36,8, es valorando ese posible rango de error en la medición. Por eso se habla de que pues cámaras con precisión del 2% son las que se aconsejan para jugar con valores de error que no superen evidentemente 0,40 o medio grado. Yo creo que con eso más o menos Vale. Y puede luego quedar también respondido. pregunta qué ocurre con el periodo de aclimatación, ¿no? En este caso no Si hace se falta. puede. En este caso, al medir una zona tan estable como es esa zona que está irrigada directamente por una arteria intracraneal, el periodo de aclimatación no hace falta, a no ser de que hayas estado tomando el sol
a no ser de que hayas estado con, yo qué sé, una gafa de lectura puesta durante 10 horas, a no ser de que vengas de una temperatura de -5 bajo cero. Es decir, evidentemente en situaciones extremas o de máxima presión en la zona, tienes que contar con que esa zona puede estar desaclimatada y necesitas aclimatarla, pero en una situación normal no hace falta. O eso es lo que habla la normativa, ¿vale? Vale. Luego nos pregunta José Luis que cuánto tiempo tiene que pasar entre que el paciente se quita la mascarilla y haces la captación de la fotografía. El artefacto que produce la mascarilla es debido a la exhalación que hace el paciente. Normalmente, si las mascarillas no tienen filtro de exhalación, pues la exhalación va a salir muchas veces dirigida a esa parte del canto interno del ojo y va a ser lo que va a producir el artefacto en la medición de la temperatura. Entonces, al ser un artefacto que se produce simplemente por la exhalación del paciente, una vez que el paciente se la quita, pues el artefacto desaparece. No es necesario un periodo de aclimatación largo desde que el paciente se quita la mascarilla. Pregunta Jorge Gómez. ¿Se puede afirmar que con esta medición es correspondiente a temperatura interna? No. Dado que es irrigación directa de carótida interna. Sigue siendo una medición indirecta. O sea, Vale. tú estás midiendo indirectamente la temperatura central. Lo que hecho, sí los sabemos estudios... es que, claro, lo que sí sabemos es que cuando esa zona está a 37 grados, la temperatura central está por encima de 37,5. No lo los sabemos. estudios Una que hay relación directa. con amplias muestras en sujeto sano muestran que la temperatura media en el canto de líneas del ojo en el sujeto sano ronda más o menos los 36 grados más menos 0. Y eso es una temperatura que se mantiene más o menos estable. Entonces, siempre que supere la temperatura 36 grados y medio, pues está por encima de los valores medios registrados. Hay un estudio también hecho en niños pequeños que habla de 36 y medio con un rango de variación aproximadamente, creo recordar que era de 0,4. Si establecemos como una medida de alarma en nuestro sistema esos 37 grados o 36,8, siempre que el INER del canto supere esa temperatura, vamos a saber que estamos ante un sujeto que tiene posibilidad de tener. Tu micro no se oye muy bien, Oscar? Sí, se oye interrumpido, Oscar. Se oye un poquito mal. Se oye interrumpido. Bueno, sí. Pero, ¿se ha oído la respuesta o la repito? Sí, no, yo creo que se ha entendido, pero que se oye un poquito mal. Desde Portugal preguntan, a nivel musculoesquelético, ¿cuál es la importancia de detectar lesión con esta herramienta y cuál es su efectividad para la detección de Bueno, lesiones? yo creo que en la parte de la charla ellos a lo mejor por el idioma no habrán podido, claro, Por eso la pregunta más o menos yo sí, creo que estaba no respondida. habrán podido cogerme. Lo que ellos tienen que tener claro es que cuando está trabajando con la herramienta puedes trabajar en dos ambientes. O sea, en lo que sería el ambiente, vamos a decir, sintomático. Tengo un sujeto que viene con síntomas, o en el ambiente asintomático. Tengo un sujeto que es asintomático y estamos en el ambiente preventivo. En función de en qué lado estemos, pues si estamos en el lado de paciente sintomático, lo que establece es una ayuda al diagnóstico, ¿vale? Una ayuda a la evaluación a través de lo que hemos comentado, localización de dianas de trabajo, feedback visual, elección de planificación de tratamiento, toma de decisiones. En la parte de lo que es el pronóstico y el seguimiento, monitorización. Hay ciertos hallazgos térmicos que están relacionados con el pronóstico de ciertas lesiones, ¿vale? Nosotros he comentado que tenemos en prensa varias cosillas que están relacionadas con las tendinopatías, que esto saldrá dentro de poco a la luz. Y bueno, pues son hallazgos que nos están determinando pues el comportamiento de un cierto tipo de tejido y cómo va a responder a cierto tipo de técnica, ¿no? Lo que llamamos el pronóstico ante una técnica. Y nos va a ayudar para el seguimiento de una lesión. Básicamente es una herramienta que nos va a ayudar a hacer una pequeña monitorización de cómo evoluciona el paciente desde otro punto de vista fisiológico. Y luego la parte preventiva, pues esto está relacionado básicamente con lo que es la generación de la evaluación de alguien, pues, hallar hallazgos subclínicos, ¿no? Subclínicos en la evaluación inicial, lo que es la parte de los perfiles térmicos, los niveles de atención, cuando se hacen perfiles térmicos a los deportistas en el deporte,
o bueno, cuando trabajáis con cargas, pues, análisis predictivo de cargas. Básicamente es el aspecto donde la termografía nos ayuda. Ok, mira, hay una pregunta aquí interesante. Debe haber gente que trabaja con podología. Tony Sánchez nos pregunta si es posible, qué posibles usos a nivel podológico puede tener la termografía para ver lesiones del pie, aparte del pie diabético, dice. Bueno, pues teniendo en cuenta que somos fisioterapeutas, no somos podólogos, ¿vale? Para ver el pie diabético, lo que va a registrar la cámara son las alteraciones que se van a producir en el paciente, aquellas alteraciones de tipo neural y alteraciones de tipo vascular que van asociadas al paciente diabético. Y ahí es útil, ¿vale? Pero aparte de eso, lo que nos ayuda a la cámara termográfica es a la localización de cambios fisiológicos locales asociados también a lesiones, ya sean articulares o ya sean musculares. Por lo tanto, es un sistema, digamos, que también nos chiva cambios fisiológicos a nivel local. No sé si... El micro, Óscar, póntelo un poquito así levantado. Ahí. Sí, decía Oh, que vale. lo, Perfecto, lo- lo- perfecto. lo repito todo. No, yo creo que ha quedado Ah, claro, pero se refería no solo al pie vale. diabético, sino más a cualquier otra patología en el pie. Sí, es lo que le digo, que en el pie diabético lo que va a registrar la cámara son los cambios o alteraciones fisiológicas asociadas a los cambios que hay a nivel de nervio y las alteraciones que se producen a nivel vascular en los pacientes diabéticos, pero que aparte de eso hay hallazgos termográficos más locales, ¿vale? Que también resalta el termograma, ¿vale? Asociados a lesiones de tipo local. ¿Vale? Tanto ya sea, bueno, puede ser en el pie o en cualquier otra parte del cuerpo. Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí, O sí, sí. sea, Sí, sí, Lo que no sabríamos responderle es si desde el punto de vista podológico, otro tipo de lesiones, yo qué sé, de la claro. piel, no lo sé, no tenemos experiencia. sí, claro, En, estamos hablando desde un biomecánica, punto de vista musculoesquelético. O de temas de Claro. en, pisada, a lo biome- mejor, ¿no? Valoración de en pisadas o biomecánica sí que hay cosas mecánica. hechas. Nosotros hemos colaborado a través de la Universidad Pontífice de Comillas de aquí de Madrid en varios estudios de biomecánica en relación a las presiones, a lo que son los elementos de presión de carga y sí que hay varias cosas publicadas. Entonces, bueno, pues hay ciertas correlaciones en ciertos aspectos que yo no me dedico a tampoco el tema biomecánico y no podría resolverlo. Ok, pues en principio no tenemos ninguna pregunta más. Por tanto, ya os despedimos. Lo habéis Muy hecho bien. muy bien en cuanto a tiempo, hora y media justa, Hacemos así que fenomenal, ¿vale? perfecto. Agradeceros nuevamente vuestro tiempo y dedicación para este webinar, que esperemos que dentro de unos días estemos ya todos trabajando y con normalidad, al menos poco a poco, con todos los elementos de protección necesarios. Y bueno, que en estas semanas pues seguiremos haciendo este tipo de charlas y formaciones de forma gratuita para todos nuestros amigos. Así Muy bien. que, Pues nada, gracias, un gracias a placer todos. y Nada, un saludo a todos. igualmente un placer. Venga, Hasta luego. gracias. Hasta Chao. luego.